en en la, en la última clase nosotros estuvimos hablando en la penúltima clase más bien, voy a recordar un poquito para que nos situemos, chiquillos. Estuvimos hablando ah, de los niveles de la concreción de la planificación. Y en base a esto hemos ido trabajando, eh, hemos ido trabajando nosotros. Y partimos con el tema a nivel macro que dijimos que era el currículum nacional, donde están las bases curriculares, los planes y programas de estudio. Después hablamos del nivel intermedio, que fue la última clase de la semana antepasada, que estuvimos hablando sobre el proyecto educativo institucional del PI. Y estuvimos hablando nosotros cómo se elaboraba el PI, ¿se acuerdan? Estuvimos diciendo que tenía una misión, que tenía una visión, que tiene planes operativos, que hay objetivos estratégicos, que nosotros tenemos que hacer un análisis FODA de la institución para poder detectar las debilidades y amenazas para poder enfrentarlas, ¿cierto? Y que las oportunidades que eran externas y las fortalezas que son internas a la institución teníamos que potenciarlas y aprovecharlas para poder salir, para poder superar las debilidades y amenazas. Nosotros estábamos en este nivel. Hoy me voy a empezar a meter al tema micro, a la planificación, y vamos a entrar al aula. Entonces dijimos que para entrar al aula nosotros teníamos que hacer un plan operativo anual, que también en algunas partes le llaman el PAO, Plan Anual Operativo. Estas letritas se dan vuelta nomás, ¿ya? Y después vamos a entrar a la planificación del clase a clase y la planificación de la unidad, porque nosotros recuerden que tenemos que hacer una planificación. Entonces, estamos claros, chicos, que nosotros vamos a entrar a la planificación a nivel micro, que nos vamos a ir metiendo al aula. Quiero que tengan claro, sí, que nosotros partimos de la planificación macro, del currículum nacional. Ustedes hicieron un trabajo que me mandaron, que es un PPT, trabajaron esto. Y nosotros nos vamos a ir metiendo ahora del currículum nacional a la escuela, aquí en el PI, y ahora al aula, a la sala. Y eso es lo que nosotros vamos a trabajar ahora. Bien, pero para poder nosotros elaborar este currículum nacional, nosotros tenemos que hacer, o sea, perdón, ¿se ve, chicos? ¿Chicos, se ve? Sí, profesora, se ve. ¿Donde dice diagnóstico? Sí. Gracias. Ya. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a hablar hoy día de cómo construimos este plan operativo anual, que aquí lo puse, o plan anual operativo. ¿Ya? Eh, para eso nosotros tenemos que hacer un diagnóstico. Entonces a mí me gustaría que me opinaran respecto de qué entendemos o qué se nos viene a nuestra cabecita cuando hablamos de diagnóstico. Una, una recolección de conocimientos previos a algo que vamos a ver. ¿Ya? Sí, sí. ¿Qué más podríamos decir que es diagnóstico? Cuando uno va a diagnosticar algo, ¿para qué lo hace? Una prueba que después sirve para nivelar los aprendizajes. Sí, también, claro. Podemos hacer una prueba, ¿no es cierto? Cuando queremos medir competencias o habilidades cognitivas, qué sé yo. Nosotros podemos hacer una prueba y eso es para ver el logro de los aprendizajes, como bien dices tú. ¿Qué más se nos viene a la cabeza cuando hablamos de diagnóstico? Una serie de preguntas.
Hija, no te escuché bien. Una ¿Me serie puedes? de preguntas. Claro, una serie de preguntas, sí, sí. Solo ustedes lo están mirando, enfocándolo desde el punto de vista de las pruebas. Cuando ustedes hablaban sus profesores de hacer un diagnóstico, cuando decían los profesores en su escuela, cuando ustedes eran chicos y decían, vamos a hacer un diagnóstico, ¿qué evaluaban realmente? Yo pienso que es como chequear lo que uno sabe, lo que uno tiene. Eso. Bien, vamos a hacer un chequeo. ¿Y cuál sería la razón de ese chequeo? Yo. Hac- Ah, ya habla no. hacer una relación con los conocimientos previos para poder dar el salto con los conocimientos próximos, ¿no? Hacer el Claro, vínculo con lo que los claro. estudiantes, o sea, nosotros ya sabemos. Sí, exactamente. Nosotros estamos chequeando, observando cuáles son las condiciones en que se encuentra ese alumno para aprender. Y en base a eso, a lo que yo observe, voy a proyectar mis aprendizajes. ¿Te fijas? Pero nosotros vamos a ver, ahora vamos a ir trabajando aquí, ¿qué entendemos por diagnóstico? Ya para Iglesias Cortizas del año 2005, que tiene un texto, un libro que se llama Diagnóstico Escolar, Teoría, Ámbitos y Técnica, dice que el diagnóstico escolar es una herramienta para mejorar el aprendizaje y la enseñanza. ¿Ya? Y nosotros, ¿por qué la usamos como una herramienta? Porque nosotros, en base a lo que rescatemos, a lo que nosotros logramos observar, vamos a mejorar lo que estamos haciendo. También dice que el diagnóstico en educación, de forma genérica, es una forma de organización sistemática para recoger información sobre un hecho educativo relativo a un sujeto o un conjunto de sujetos con la intención de optimizar el proceso de aprendizaje. Esto que está con asterisco, igual que la segunda idea, pertenecen acá a Iglesias Cortiza. El que es una herramienta de aprendizaje es de Rodríguez, un doctor también español. Y ¿qué estamos diciendo con esta idea? ¿No es cierto? Que estamos recogiendo información sobre un hecho educativo, porque podemos recoger información sobre la institución, sobre, por ejemplo, por qué, sobre las características del centro de padres, para poder, o problemáticas que se presentan en los centros de padres. Y nosotros podríamos buscar estrategias para mejorar. O para un sujeto en particular. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico, nosotros vamos a trabajar con cada uno de los niños y en base a esa realidad, ¿no es cierto? En base a la realidad que recojamos como información, vamos a preparar nuestros aprendizajes. Por eso que es muy importante que nosotros hagamos un diagnóstico escolar. Generalmente los estudiantes me dicen cuando van a práctica, profe, pero es que ningún profesor lo hace. Casi nadie lo hace, pero sí es bueno que lo aprendan a hacer porque usted sí lo tiene que hacer. Y si no lo hace en particular por el curso, lo va a tener que hacer en el cuando la escuela elabore, trabaje, haga un proyecto por la ISEP. Muchos estudiantes me decían, profe, pero es que si esto no se usa, ¿para qué nos dice? Y después cuando están trabajando, me han escrito y me han dado las gracias por haber aprendido a elaborar este diagnóstico, porque dice que para poder hacer proyectos por ley CEP tienen que, eh, tienen que hacer un diagnóstico. Entonces, chicos, esto es importante. Además, es bueno que nosotros conozcamos las características de nuestros estudiantes para poder trabajar. En algunos casos ha pasado, ¿cierto?, que en educación física se cae un niño y se muere.
¿Por qué? Porque el profesor no tenía idea, por ejemplo, que tenía un problema cardíaco que no se podía agitar. ¿Cómo yo puedo saber que ese niño tiene un problema? Es realizando un diagnóstico en diversas áreas, no solo con los aprendizajes que él tiene, sino que también este diagnóstico, ¿no es cierto?, está relacionado con la parte física, la parte emocional, la parte social, la parte cultural, o sea, abarcamos de manera integral. Lo que yo recojo toda esta información, yo voy a poder decir a este curso, puedo trabajar tales y tales cosas, voy a partir de estos contenidos, tengo alumnos con ciertas discapacidades, por lo tanto voy a tener que tener cuidado con esto. O sea, el diagnóstico, una vez que yo recojo la información, me permite tomar decisiones oportunas sobre cómo abordo el aprendizaje y la enseñanza. ¿Ya? Dice aquí que para otros autores el diagnóstico en educación es un proceso que se centra especialmente en analizar las dificultades de los alumnos en el marco de la escuela y del aula. O sea, aquí también podría ser que nosotros analizáramos cuáles son las dificultades de nuestros alumnos en términos generales en el colegio y también en el aula. Aquí le voy a poner, antes que me olvide, le voy a poner aquí Rodríguez. ¿Ya? Bueno, quiere pasar a la siguiente. Ahí. Entonces, el diagnóstico permite emitir un pronóstico, porque se puede identificar y comprender la naturaleza de las alteraciones de aprendizaje que se analizan para buscar alternativas de solución o apoyos específicos. O sea, yo digo, con este curso, con estas características, con estos problemas, con estas fortalezas, vamos a trabajar de esta manera. Ahora, ¿qué situaciones podemos detectar nosotros con los diagnósticos? Los aspectos en general, aquí estamos hablando de manera genérica. En general, nosotros podemos detectar aspectos vocacionales, como la elección de estudios y carreras, las competencias cognitivas y emocionales, como las competencias personales y habilidades sociales, escolares, motivacionales. Aquí dice letra C, los aspectos educativos, como la carencia de competencia, hábitos de estudio, problemas de aprendizaje. D, los aspectos relacionados con las deficiencias o la superdotación. Nosotros siempre estamos preocupados de ver, ¿no es cierto?, de ver cuáles son los niños que tienen algún problema de deficiencia intelectual o que tienen algún trastorno del aprendizaje. Pero no estamos preocupados si hay un niño superdotado. Y de seguro que lo hay, que a lo mejor es el más inquieto, es el que con una explicación él tiene suficiente, el que es el más rápido para responder, el que se anticipa a lo que tú vas a enseñar. O sea, puede que nosotros tengamos en nuestra aula y nosotros lo consideramos, no lo estamos tomando en cuenta, sin embargo, sí consideramos al chico que tiene trastorno de aprendizaje o al chico que tiene alguna deficiencia intelectual o física, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que preocuparnos de todo, no podemos dejar nada de lado. ¿Cuáles son las funciones del diagnóstico? Aquí nosotros tenemos que, aquí hay dos autores, Iglesias Cortiza y Sánchez, del año 2007, que se refieren a esto porque está en el libro Diagnóstico e Intervención Didáctica del Lenguaje Escolar. Ellos vieron el tema del diagnóstico particularmente desde el lenguaje, pero hay aspectos que son genéricos, que nosotros los podemos abordar desde diferentes puntos de vista y no necesariamente en particular para el lenguaje, porque nosotros podemos hacer diagnóstico en lenguaje, en matemática, en ciencia, en historia, en arte, educación física, o sea, nosotros podemos hacer un diagnóstico en general. Entonces, hay funciones del diagnóstico que son de carácter genérico, por ejemplo, que es preventivo.
¿Por qué es preventivo? Porque este tipo de diagnóstico escolar está encaminado a anticiparse a posibles problemas. ¿Ya? Entonces nosotros podemos anticiparnos, decir, bueno, tenemos el problema con los padres, no hay preocupación de los padres por sus niños, no vienen a reuniones. ¿Qué puedo hacer yo para poder lograr que ellos sí cumplan con eso? ¿Te fijas? A lo mejor yo voy a detectar el problema y voy a anticiparme aplicando un programa, algo que permita que los apoderados se acerquen al colegio. También para estimular y completar la información de sujetos normales o superdotados, a fin de crear un programa de intervención. Por lo tanto, es para potenciar. También nos permite clasificar, saber la posición relativa del discente respecto a los otros compañeros del curso. O sea, yo puedo decir, tengo 10 alumnos que están dentro de un rango de conocimiento entre el 6 y el 7. Tengo 15 alumnos que están en un rango intermedio y tengo 8 alumnos que están bajo la norma. Y estos resultados me los va a dar el diagnóstico. ¿Y qué voy a hacer yo? Voy a poder, ¿no es cierto?, aplicar algún programa, alguna estrategia que me permita que la idea del profesor siempre tiene que ser que los que están en el nivel intermedio pasen al nivel superior y que los que están descendidos pasen al menos al nivel intermedio. Entonces, nos permite a nosotros tener un parámetro y un conocimiento total de nuestros niños. Modificador o correctivo. La función del diagnóstico modificador o correctivo está encaminada a informar sobre las causas de una situación o problema que ya se han manifestado en el discente y al que se ha de dar respuesta a través de un programa específico. Claro. ¿Cuáles son las causas que tengo? Por ejemplo, un niño que se hace pipí en el aula, ¿cierto? ¿Cuál podría ser la causa? Entonces yo voy a tener que investigar. ¿Es porque ese niño es maltratado? ¿Es porque ese niño no tiene problemas de violencia en su hogar y no duerme en las noches, por ejemplo? ¿Es porque es un niño abusado? Entonces, uno tiene que buscar las causas de la situación problema. Y para eso nos permite poder ayudarlo. O es un problema que tiene el chiquitito de nacimiento por alguna situación de tipo física, biológica, en el parto de la madre o al nacer. O sea, me permite a mí buscar cuáles son las causas de esa situación para poder enfrentar y apoyarlo. O lo llevamos a un médico, o lo llevamos a un psicólogo, o el chico necesita tratamiento integral con la familia, detectar qué está pasando con algún adulto, si este chico es abusado, dar cuenta a la PDI qué es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Te fijas? Entonces, tantas medidas que nosotros podemos tomar frente a una situación. Dicho esto, nosotros, ¿qué vamos a considerar en este diagnóstico? Vamos a ver inmediatamente. Mientras tanto, dudas, preguntas sobre lo que estamos viendo, para que vamos inmediatamente saliendo del tema, nos vamos aclarando. Profesora, Hijo, yo tengo una consulta. dígame. Con respecto a los diagnósticos, yo como profesor, al hacer el diagnóstico también tengo que informarlo, ¿cierto? Exacto. Para allá vamos. Ah, ya. Eso era. Muchas gracias. Sí, hijo, se informa porque tú vas a tener que elaborar tu plan anual operativo, el PAO. Y este informe lo ven desde la unidad técnico-pedagógica para ver si tú eres coherente o consecuente con lo que estás haciendo con tus niños y desde la dirección del establecimiento tú tienes que hacer un informe de la realidad de tu curso, porque a su vez
todos estos datos que tú entregas en particular de tu curso van conformando la realidad de la escuela. Entonces, tenemos una panorámica específica por curso y a la vez nos armamos la panorámica general del establecimiento. Que cuando se trabaja con los centros de padres y cuando tú organizas actividades, puedes basarte mucho en lo que tú tienes, como para poder mejorar, para poder captar la atención de los padres hacia la escuela. O sea, hay muchas actividades que se pueden realizar, muchas. Por eso que es importante que nosotros lo hagamos. Bueno, nosotros podemos hacer un diagnóstico relacionado con los temas biológicos. Y aquí nace el tema de la talla, a ver, del peso talla, cuando a los chicos se les mide, ¿cierto? Y se les pesa. ¿Para qué? Porque hay un librito del MinSal que a ustedes les da la relación peso-talla. Y cuando nosotros hablamos de la relación peso-talla, estamos hablando que podemos detectar, por ejemplo, nosotros aquí podemos detectar, a ver, déjenme correr este cuadrito que, ahí. Nosotros podemos detectar, ¿ya? Aquí nosotros podemos detectar si los chicos tienen a ver, Como problemas de obesidad puede ser. exactamente, justamente, hija, lo que tú estás diciendo. Entonces, aquí nosotros podemos detectar si los niños tienen algún problema. Por ejemplo, si tienen peso normal, si tienen sobrepeso, están bajo peso, ¿te fijas? Entonces tú puedes clasificar a los niños, tú los puedes clasificar, es decir, tengo 15 niños con peso normal, tengo 25 sobrepeso y tengo 2 bajo peso, porque si ustedes se dan cuenta, el problema que tenemos en la sociedad actual ahora no es el punto de no es el punto de nutrición. Nosotros antes teníamos el punto el problema era la desnutrición. Y resulta que ahora ese no es el problema, ahora el problema es el sobrepeso. Y yo me acuerdo que cuando trabajaba en la escuela tiempo atrás, hace un par de añitos atrás, dijo, cuando trabajábamos en la escuela, nosotros hacíamos campaña con los centros de padres, porque yo en ese tiempo estaba encargada de asesorar el centro de padres, y nosotros hacíamos campaña con los padres para poder darle sobrealimentación a los niños que estaban bajo peso. Les dábamos una colación a las 11 de la mañana, después les dábamos el almuerzo, después una colación a las 3 de la tarde, y después la leche. ¿Por qué? Porque los niños estaban bajo peso, pero ahora estamos al revés. Ahora la gran masa de los niños está sobrepeso. Y esta relación peso-talla que nosotros vemos aquí es la que nosotros podemos encontrar en este librito del MinSal, del Ministerio de Salud, donde está la relación, cuando un niño está bajo peso, sobrepeso o tiene su peso normal. ¿Qué otro aspecto más nosotros podemos ver desde el tema biológico?
Oye, ese no me gustó. A ver, ¿qué otra cosa más se les puede ocurrir? ¿A ustedes nunca le hicieron estos test? Chiquillos, no los escucho. Sí, profesora. Ya, Sí, ¿qué más, profe, también. qué más les midieron? A ver, chiquillos. Cuando uno está en primero básico, generalmente ven el tema de los piojitos. Claro, también se ve También, el tema de los piojitos. también la estatura. ¿Perdón? También la estatura. Ya, la estatura, cariño, está en la talla. Ah, sí. La talla También es... preguntan si viven solo con la mamá o con el papá, ¿eso también es biológico? No, eso vendría siendo más social. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar nosotros de... Esperemos un poquito, que aquí estoy luchando con las formas. Em, Yo antes de ¿Se salir puede de decir? cuarto, profe, nos midieron el pie, o sea, vieron si teníamos el pie plano. pero claro, pues hijo, muy bien. Ahí vamos. Entonces, aquí vamos a hacer otro... Oh, no quiere hacerse nada. No quiere nada. Ya, aquí vamos a anotar algunas cosas. De acuerdo a lo que ustedes me han dicho, ¿qué otro aspecto nosotros vamos a revisar aquí en esto? Vamos, ya, vamos nosotros a ver. Lo que alguien me decía por ahí, profesora, nosotros vemos el tema del pie. Entonces sería el arco plantar. ¿Cómo vemos nosotros el tema del pie? Nosotros podemos hacer que los niños se mojen su pie y que caminen en el piso, en el patio, en la baldosa, cuando, acuérdense que cuando entramos nosotros a clase en marzo todavía hace calor. Entonces los niños pueden, o también se puede hacer echándole harina a la planta para que ver si el niño tiene el pie plano o tiene el pie normal. Profesora, la columna también. Muy bien. ¿Ya? También vemos el tema de la columna. Columna, si los niños tienen escoliosis, lordosis o son normales, y esas enfermedades tienen que ver con la desviación que tiene la columna. ¿Cómo yo puedo ver que el niño tiene su columna normal? Poniéndolo, ¿no es cierto?, agachadito, y uno le pasa el dedo por la espaldita y uno se da cuenta si el niño tiene alguna desviación. Ahora, recuérdense que nosotros no somos expertos. Nosotros aquí estamos detectando un problema, pero no nos hacemos cargo del problema. Si yo me fijo que el niño tiene alguna desviación en su espaldita, yo lo voy a pedir a sus padres o a través del colegio, si es que están los medios, de que este chico vaya al médico. Pero por supuesto que yo, como profesora, voy a detectar ese problema, pero no me puedo hacer cargo porque no soy experta. ¿Ya? Tenemos también el tema de la visión. Que a uno siempre le hacen taparse un ojito y le dicen que a cierta distancia que vaya leyendo unas letras. ¿Cierto? Esa es la acuidad visual. Tenemos también el tema de la acuidad auditiva. Es decir, vemos cómo yo puedo detectar si un niño tiene problemas de audición. Primero porque uno como profesor tiene que agudizar su ojo. Yo siempre cuando les hice clase en primero yo les dije, chiquillos, tenemos que agudizar nuestro ojo. Nada de lo que pasa en la sala, nada es porque sí. Yo tengo que tener la capacidad de darme cuenta qué está pasando con mis niños. ¿Por qué está pálido ese chico que está en clase? Yo estoy para adelante y lo estoy mirando a todos. ¿Por qué ese niño se toma la guatita y está pálido? Algo no le anda bien. ¿Por qué este chico duerme en la sala?
¿por qué este otro se me hace pipí? ¿Por qué este niño que está en la sala de repente inclina su cabecita para escucharme? O simplemente se dedica a hacer desorden porque no escucha. Imagínense ustedes, chicos, que nosotros vivimos una experiencia muy dura en un colegio hace un par de años atrás con unos alumnos míos en práctica. El niño iba como en tercero básico y nunca se habían dado cuenta que no escuchaba, que era sordito. Hacía mucho desorden dentro de la sala. Claro, si él no era tomado en cuenta, no escuchaba nada, no entendía. Y cuando le detectaron el problema y le pusieron sus audífonos y todo eso, el niño feliz. Pero a ese extremo podemos llegar si nosotros no somos capaces de detectar y agudizar nuestro ojo. En el tema de la acuidad visual, los chicos que tienen problemas de visión no lo puedo sentar al fondo de la sala. O sea, a mí me sirve esto para decir, este niño tiene un problema de sordera, entonces lo tenemos que mandar, detectar, llevar al especialista para que le resolvamos su tema. En la medida que ese niño me escucha bien, va a ser buen alumno en el aula. En la medida que el niño ve bien lo que estoy escribiendo, lo que estamos hablando, o tiene sus lentes adecuados, va a ser buen alumno. ¿Te fijas? Entonces nosotros tenemos que detectar todas estas cosas. ¿Qué otra cosa se les ocurre a ustedes que tenemos que medir? Desde lo biológico. Usted me va a decir, profesora, pero es que yo voy a hacer la clase, pues. ¿Qué me importa si el niño tiene el pie plano? ¿Qué me importa si el niño tiene tal cosa? ¿Qué me importa si el niño es sobrepeso? Claro que sí que importa, pues, hija o hijo. Porque yo tengo que adecuar mi clase de educación física, tengo que hacer trabajo para que estos niños, además de jugar y lo pasen bien, estos chicos realicen trabajo específico para bajar de peso, por ejemplo. Y yo puedo hablarlo con un especialista y decir, oye, mira, tengo este problema, ¿qué puedo trabajar? Tengo un problema, un alumno de problema de columna, y si le duele su espaldita porque no está funcionando bien su columna, ¿lo voy a poder decir que se pegue 2 vueltas en el estadio corriendo? Entonces, todo esto que estamos viendo, chicos, influye en el aprendizaje de los niños. Por lo tanto, nosotros tenemos que ocuparnos de eso. Nosotros tenemos que ocuparnos. ¿Ya? ¿Qué otra cosa se nos ocurre, chicos? Profe, ¿puede ser las vacunas cuando los niños le preguntan si son alérgicos a algo? Bien, también. Mire, sabe que nosotros podemos preguntar aquí muy bien. También nosotros podríamos preguntar aquí, ¿no es cierto? Vamos a poner por acá. Nosotros aquí podríamos preguntar. Vamos a ver si podemos correr un poquito esto para allá. Ahí. Aquí nosotros también podríamos preguntar a las mamás, a las mamitas, les podemos preguntar enfermedades que padecen los niños. ¿Ya? Enfermedades que han tenido. ¿Qué otra cosa podemos preguntar? Si los niños si son alérgicos. ¿Cuántos niños se han enfermado y los llevan a la posta y les ponen penicilina y el chico era alérgico? Entonces, es súper complejo. Es súper complejo. Nosotros no podemos determinar nada. Por eso que tenemos que tener muy buen diálogo con nuestros padres. Porque nosotros podemos cometer errores garrafales solo por preocuparnos de los niños. Hay niños que son alérgicos, por ejemplo, voy a poner aquí algunos, a la penicilina. Hay niños que son alérgicos a la aspirina. ¿Qué otra alergia puede haber, chicos? Bueno, pueden haber otras cosas, así que pongámosle etcétera.
pero hay niños que son alérgicos a todas esas cosas y nosotros tenemos que saberlas. Sí, también tenemos que saber si, también nosotros tenemos que saber si problemas en parto, cuando tuvo el bebé, problemas en el embarazo, ¿ya? Porque puede que haya niños que tengan alguna secuela. Por ejemplo, al nacer el niño tuvo segundos de asfixia. Y eso le puede traer problemas que a la larga el chico sea de aprendizaje lento, por ejemplo. ¿Ya? O tenga algún trastorno específico del aprendizaje. O el niño tenga alguna discapacidad mental. Entonces, todo esto nosotros tenemos que conocerlo. Por eso que es importante cuando nosotros diagnosticamos. ¿Ya? ¿Qué otro problema podríamos tener? ¿A quién se le ocurre alguna otra cosa? ¿Se entiende lo que estamos haciendo, chicos? ¿Se entiende? Y vamos, ya, Sí, se entiende. ahora vamos a ir a los aspectos socioeconómicos. Y aquí está lo que me sugería el otro día el delante una chica. Socioeconómico. ¿Ya? En los aspectos socioeconómicos, vamos a ver aquí. Ya. En los aspectos socioeconómicos, nosotros vamos a hablar aquí del hogar, vamos a hablar nosotros del hogar, vamos a hablar, por ejemplo, de la vivienda, tipo de vivienda. Entonces aquí vamos a poner si es sólida, si es de madera, si es de adobe, ¿ya? Etcétera. Vamos a hablar si la vivienda es propia, si es arrendada o es cedida. Vamos a hablar si la vivienda tiene cuántas habitaciones, número de habitaciones. ¿Por qué vamos a ver esto? Porque nosotros, por ejemplo, podemos tener una familia de 7 personas y que viven todos en un dormitorio. O una sola pieza, ¿cierto? Y ahí se cocina, se plancha, se lava, se duerme. Entonces, nos interesa saber cuáles son las condiciones en que está viviendo este niño. ¿Ya? Entonces tenemos el tipo de vivienda, ¿cierto? Las condiciones de esa vivienda, el número de habitaciones. Aquí nosotros podríamos ver si hay hacinamiento, ¿cierto? Si hay hacinamiento o si la casa es adecuada para el número de personas que existen. Después tenemos, a ver, si tenemos baño completo, si tenemos solo WC, si tenemos pozo
pozo, sí tenemos letrina, bueno, entre otras. Entonces ahí vamos a darnos cuenta cuál es la realidad de este chico. ¿Ya? ¿Se va entendiendo, chiquillos? Sí, profesora, se entiende. Sí, profesora. Perdón, hijita, ¿algo más? En este ámbito va cuando preguntan si tienen un espacio adecuado para el estudio, algo así. Claro, claro, en este ámbito, hija. ¿Ya? Y aquí nosotros le agregamos, y aquí nosotros le preguntamos lo que a las personas no les gusta contestar, pues chiquillos. Pero no es por copuchento, porque uno no va a usar esta información fuera del contexto escolar. Nosotros no vamos a usar esto para ir a contarle al carabinero de la esquina que la persona tiene tales o cuales condiciones. Nosotros lo hacemos desde un punto de vista profesional solo para mejorar las condiciones de trabajo con los niños. De repente los apoderados preguntan, ¿y por qué tengo que decirle cuánto ganamos? Y algunos apoderados dicen, no le digamos la verdad, porque resulta que si no, más materiales nos van a pedir en la escuela. No. Entonces aquí nosotros decimos la remuneración mensual. La remuneración mensual de la familia. Sueldo mínimo, más del mínimo, no sé. ¿Ya? Nosotros aquí lo preguntamos porque necesitamos saber, por ejemplo, hay colegios en que mandan la lista de útiles al hogar y mandan la lista, ¿no es cierto?, pidiendo todas las marcas, la marca Jovi, que la témpera tiene que ser Jovi, que la no sé cuánto, y si uno supiera que una familia está viviendo con un sueldo mínimo o quizás un poco menos, son 2, 3 niños estudiando, más tenemos que comer, más si nos enfermamos, más si pagamos arriendo, ¿podrá comprarle a todos los niños la marca Jovi? Pregunto, ¿se puede? No, profesora. No. Por eso que como profesor usted tiene que saber, pues hijito mío, para que no meta la patita, porque ponemos en aprieto a los padres. Aparte que ahora hay tantos recursos en las escuelas, porque las cosas casi les están llegando para todos los niños. Entonces, ¿por qué tenemos que meter la pata? ¿Por qué nosotros tenemos que pedir lo que no se puede? Entonces, es necesario que nosotros tengamos claridad sobre eso, para que los papás no sufran con uno. Porque de repente los papás dicen, no, que la profesora... Claro, porque es verdad, estamos pidiendo cosas que no corresponden. Entonces, ¿cuánto ganamos aquí? Puede que las personas, también las familias, sean trabajos de temporada. Entonces, trabajamos, por ejemplo, de septiembre a abril, si es que no me equivoco en la fecha. Septiembre a abril. Y la gente guarda su platita, compran los útiles escolares para los niños, compran cosecha, porque saben que mayo, junio, julio y agosto son 4 meses que no están trabajando. Entonces aseguran el alimento. Entonces usted no puede ser tan desubicado en agosto, decirle a los padres que necesita que los niños, no sé, pues le traigan marcas de tal cosa, porque el contexto familiar no lo tiene. Entonces, es necesario que nosotros conozcamos la realidad de nuestros niños, pero no para hacer mal uso, sino que solo para que nosotros podamos atender bien. Ahora, los padres son profesionales, son analfabetos, o la familia, hablemos de padres en forma genérica, chiquillos, puede ser la abuelita, la tía, los que vivan con el niño, son profesionales, son analfabetos, con estudios, por ejemplo, superiores, solo educación media,
Y ahí le ponemos el curso, educación básica, y le tenemos que poner si es completa o hasta qué curso llegó. Ahí estamos. Imagínense ustedes que este niño vive con sus abuelos y son analfabetos. Y yo le estoy pidiendo al niño en el curso que me tiene que traer un cuento escrito con los abuelos. ¿Qué hace este niñito? ¿Se fijan? Entonces, nosotros tenemos que tener claridad, nosotros tenemos que conocer la realidad del niño, porque de repente estamos pidiendo o exigiendo lo que no es posible. ¿Ya? Y en ese sentido, nosotros tenemos que cuidar, y por eso que le hacemos todas estas preguntas a los padres, por eso que nos interesamos, no de copuchentos, sino que para darle un uso profesional, para ser adecuado con lo que estamos pidiendo. De repente los profesores decimos, los papás no le ayudan a los niños a leer en la casa, si ellos les enseñaran, aprenderían rápido. ¿Y si los papás no saben? ¿Se han preguntado eso? Si los papás no saben leer, ¿qué hacen? ¿Ya? Por lo tanto, nosotros vemos en cuál es el trabajo que realizan los padres, ¿no es cierto? Si es un trabajo profesional, si los padres trabajan de temporada, si es empleado público, si es... A ver, vamos a agregar una cosita más aquí para poner eso. Generalmente viene una planillita, a veces se usa en las escuelas una planillita donde usted pregunta esto. Si usted lo hace, puede resultar ser un bicho raro, porque puede que no se haga mucho en la escuela, pero se va a acordar de mí que es necesario. Ya, entonces, vamos a poner aquí. Si son trabajos de temporada, ya. Entonces, si el tipo de trabajo, entonces aquí es de temporada, para que usted se haga una idea, que este papito no va a tener plata desde mayo hasta agosto, no tiene ni uno. Es de temporada, es empleado público. Si esta persona es independiente, tiene un negocio, por ejemplo, si es independiente, si pertenece al servicio privado, no sé, trabaja en una empresa, ahí, etcétera. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profesora. Chicos, ya. ¿Quién me está contestando? ¿Cómo se llama esta niña? ¿La Martina? Martina, ¿tú me estabas contestando? No, profesora, parece que fue Michelle. A la Michelle, ya. Bien. Entonces, nosotros tenemos los aspectos biológicos, los socioeconómicos. Ahora vamos a los aspectos pedagógicos. Aquí vamos a poner los aspectos pedagógicos. ¿Y qué vamos a evaluar en los aspectos pedagógicos? Aquí nosotros vamos a evaluar los conocimientos previos que tienen los niños para acercarse al curso. Bueno, aquí los conocimientos previos. ¿Ya? ¿En qué lo vamos a hacer? Lo vamos a trabajar en todas las asignaturas.
Y aquí es cuando los profesores hacemos las pruebas de diagnóstico. Pero lo que nosotros no tenemos muy claro es que cuando nosotros hacemos pruebas de diagnóstico, nosotros tenemos que evaluar cuál es el conocimiento que los alumnos traen para enfrentar el nuevo aprendizaje. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Le preguntamos la materia de todo el año a los niñitos, entonces decimos, vienen mal preparados. La profesora del curso anterior no le enseñó nada. Y resulta que no es eso. Lo que nosotros tenemos que hacer es detectar o determinar, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que determinar qué conocimientos previos trae para la primera unidad que vamos a pasar. Si yo voy a pasar los números o el concepto de número, ¿qué es lo que el niño debe saber antes de eso? Y nada más, pero yo no le puedo preguntar si sabe sumar, restar, multiplicar, porque no corresponde si el niño no lo ha aprendido. Y nosotros vamos a determinar los conocimientos previos en lenguaje, ¿no es cierto?, en matemáticas, en ciencias y en historia. ¿Qué me va a decir? ¿Y las otras cosas no las vamos a ver? Sí, porque yo puedo hacer un diagnóstico de mis chicos en cuanto, por ejemplo, en educación física. Por ejemplo, en educación física puedo trabajar educación física y por ejemplo, artes. Yo podría ver aquí en artes, yo podría ver, por ejemplo, coordinación motriz gruesa y fina. ¿Y para qué me sirve esta coordinación motriz gruesa y fina? ¿Para qué me sirve que los niños puedan disociar el movimiento de los dedos con la muñeca, el brazo y el antebrazo? ¿Para qué? ¿Para qué me sirve que el niño sepa qué es lo que está al frente, adelante, atrás o arriba, abajo? ¿Para qué me sirve? Para que los niños aprendan a leer y a escribir. Por lo tanto, yo puedo trabajar esto. Y también voy a poder detectar, en este caso, cuáles son los niños que tienen alguna dificultad, junto con el test que habíamos hecho antes, preguntándole a las madres qué problemas habían tenido los niños al nacer, si tienen alguna patología, algo que pueda afectar su aprendizaje. Bueno, junto con eso, yo voy a revisar, ¿no es cierto?, dentro del tema de educación física o del tema de las artes, vamos a poder darnos cuenta y a través de las asignaturas, las otras asignaturas, cuáles son los problemas que tienen los niños para aprender. Si el niño me escribe todas las letras al revés, o si el niño salta letras, escribe algunas, o si el niño no escribe ninguna, entonces yo voy a tener que tomar alguna medida. Si yo me doy cuenta que tengo, por ejemplo, un segundo año básico, ¿ya? Que tengo un segundo año básico, y en este segundo año básico el 70% del curso no lee, porque leer no es decodificar, que yo reconozco la A, la S, la P, la E, no. Leer es comprender. Cuando yo leo, comprendo. Si yo me doy cuenta, ¿no es cierto?, que el niño tiene dificultades, ¿qué voy a hacer yo como profesora? ¿Qué decisión? No puedo empezar con los conocimientos de segundo si el curso no lee. Yo voy a tener que retrasarme y voy a tener que trabajar con los niños, voy a tener que trabajar lectura y escritura y tomar un libro de primero. Y una vez que estos niñitos aprendan a leer y a escribir, pero así nos vamos a ir con el resto de los aprendizajes que correspondían a segundo. El grave error que cometemos los profesores es que nosotros avanzamos con el contenido y decimos, ah, no, pues si los chicos no saben escribir no es problema mío. No, pues, nosotros tenemos que hacernos cargo. Y al hacernos cargo, nosotros tenemos que ver, ¿no es cierto?, cómo estos niñitos pueden aprender a leer.
Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Vamos a ver los aspectos emocionales. Hija, te escucho. Escucho. Ya, en los aspectos emocionales, parece que tiene problemas la chica para conectarse, para preguntar. En los aspectos emocionales, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a ver? Por ejemplo, la personalidad que tiene el niño. Entonces, en los aspectos emocionales, aspectos de personalidad, actitud, aptitudes. ¿Qué habilidades tiene este chico? ¿Ya? Personalidad, este niño es de personalidad, digamos, es, por decir algo, este chico, por ejemplo, es introvertido, es introvertido, es extrovertido, no sé, por ejemplo, es sensible emocionalmente. Tímido, puede ser. También, hijita, muy bien. Tímido, ¿ya? O sea, aquí observamos nosotros todas las cosas que nos pueden estar dando una señal de alguna dificultad con este pequeño. ¿Te fijas? ¿Por qué es introvertido? Es tímido, ¿por qué? Se asusta, se arrincona, no habla con nadie, llora mucho. Como les he dicho ya, se hace pipí en la sala. ¿Ya? ¿Qué actitud tiene frente a los demás? ¿Es educado? ¿Es grosero? ¿Es atrevido? ¿Es agresivo? Todo eso lo podemos observar. Y en base a todo esto que nosotros tenemos, a toda esta información que nosotros tenemos de estos niños, nosotros organizamos la organización del plan anual operativo. ¿Ya? El plan anual, el PAO, o también se le dice BOA. ¿Ya? Y aquí se hace una elaboración de un resumen de los datos del curso, para seleccionar los objetivos de aprendizaje, estrategias de enseñanza y evaluación. Además de esto, nosotros tenemos que elaboración de actividades con los padres y apoderados. Por ejemplo, si yo me doy cuenta que tengo cuántos padres son separados, cuántos niños viven con su mamá y papá, cuántos viven otros. Hay niños que tenemos de hogares de menores, que tenemos de distintos, que vienen de los chicos a clase y se vuelven a su hogar. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer con ese contexto? ¿Cómo abordo los aprendizajes? ¿Qué problemas tienen esos chicos? Por lo tanto, yo puedo hacer elaboración de actividades con los padres apoderados,
por ejemplo, compromisos con la escuela, porque, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, que participar en el desfile del 21 de mayo. Tenemos que participar en una actividad en el desfile del aniversario comunal, por ejemplo. Son compromisos con la escuela que yo como curso tengo que tener claro que mis niños tienen que ir muy lustrados, muy vestidos, muy ordenados, para yo poder informarle a mis padres y apoderados y decirles, necesito que ese día los niños lleguen a las 9 de la mañana en estas condiciones. ¿Ya? En este caso de los padres, por ejemplo, puedo considerar, por ejemplo, charlas, dependiendo de las dificultades familiares detectadas. Por ejemplo, esto es un ejemplo que estoy dando, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que elaborar todo un plan. Vamos a seleccionar los aprendizajes. Si los niños no leen, ya dije que partía de cero, ¿cierto? Y vamos a hacer todo un plan para que podamos ir abordando, ¿cómo se llaman las actividades? ¿Qué puedo hacer para atraer? Por ejemplo, compromisos con el curso. Por ejemplo, vamos a hacer una muestra gastronómica. ¿Ya? Bueno, eso por dar un ejemplo. Entonces, todo esto va en este plan operativo anual. Pero ¿en base a qué lo hice? En base a todos los datos que recopilé. ¿Ya? Por lo tanto, se entrega informe a la dirección y UTP de la escuela. Con la síntesis de todas estas actividades. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Preguntas. ¿Preguntas, chicos? Bueno, yo ahora les voy a subir al sistema Simbad, perdón, a la plataforma UCM virtual, voy a subir este Power con todo lo que elaboramos para que tengan todo el contenido. Si Dios quiere, vamos a partir con, tomando en cuenta todo lo que vimos hoy día, vamos a partir con la planificación de aula, ¿ya? Los tipos de planificación, por qué es importante que planifiquemos, cómo podemos trabajar. Entonces, vamos a trabajar en eso porque ya estaríamos integrando, metiéndonos derechamente en lo que es el aula y la planificación. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, chicos, un encargo. Ustedes en las horas de práctica es probable que los profesores quieran apoyarlos en el tema de la planificación. Todavía no lo hemos trabajado, pero si hay alguna posibilidad de que ustedes entreguen, puedan los profesores apoyar, sí, pero vamos a partir desde la próxima semana para que ustedes lo comenten. ¿Les parece? Sí, profesora. Ya, profesora. Dígame, Acá, chicos. profesor. Sí, Ya, la profesora de Amasa nos preguntaba por un trabajo. Eso se posterga, ¿verdad? ¿Por qué trabajo? Con respecto a lo mismo que usted dice, a planificación. Claro, no, hija, no es que se postergue.
Lo que pasa es que nosotros tenemos que ir pasando todos los contenidos de acuerdo a lo que tenemos en la planificación de actividad curricular, en el sílabus que le llamamos nosotros habitualmente. Y no es que se postergue, sino que yo voy paso a paso con los contenidos, porque yo no puedo llegar y meterme en un tema de planificación si no estamos viendo todo esto que es importante, el contexto, conocer a los niños, y después que tengo toda esta panorámica, yo planifico, porque eso le da sentido a lo que yo estoy haciendo. No es llegar y entrar a un aula y decir, este es primero, ya niño, ahora aquí vamos a hacer esto. No, tengo que conocer a mis estudiantes para poder ir cada vez mejorando la enseñanza y las estrategias que yo utilizo. Entonces, nosotros estamos viendo todavía el contexto y ya la próxima semana vamos a partir con el tema de la planificación. Pero vamos a hacer todo un preámbulo sobre planificación. Yo no le voy a decir, ya aquí tiene una hojita y planifique, porque tampoco es la idea. Vamos a hacer vamos a ir paso a paso, para que estén tranquilos. Así que todavía los profesores que están en las reuniones de práctica pueden trabajar ellos pueden trabajar en ¿cómo se llama? En algunos temas que pueden servir de orientación para su trabajo en el aula, ¿ya? Y nosotros lo hemos conversado en reunión. La profesora de la AMASA, ella está para trabajar todo lo que tiene que ver con redacción, ortografía, informes, cómo se elabora un informe, cómo hago esto, cómo hago lo otro. Pero ella no está viendo planificación. Eso va a ser tarea de los tutores de práctica y mío. ¿Ya? Ya, profesora, gracias. Ya, chiquillos, para que estén tranquilos. ¿Ya? Chicos, vamos a quedar hasta acá. Yo voy a subir a la plataforma el Power que trabajamos ahora y vamos a quedar hasta acá. La próxima semana, si Dios quiere, nos vemos y avanzamos en lo que es planificación. Por favor, díganle a sus compañeros que intenten venir a clases, porque nos hace falta. Después, cuando estemos hablando de planificación, va a ser importante que ellos lo tengan claro. ¿Ya? Para que ahora piensen que es el 40% de su nota del curso corresponde al tema de planificación. Entonces, si no lo tenemos claro, ¿se dan cuenta? Y después, el próximo semestre, si Dios lo quiere, vamos a ir al terreno y usted va a tener que saber planificar, o sea, y ahí no vamos a estar preguntando si sabe o no sabe, si le enseño o no, ya se da por asumido. ¿Ya? Bien, chicos. Chicos, que tengan un muy buen resto de semana, háganle mucho empeño y que estén muy bien, cuídense mucho. Nos vemos en la próxima clase. Usted igual, Chao, profesora, que esté bien. Chao. Gracias. Gracias, profesora, que esté bien. Gracias, chiquillos. Chao. Chao, Estefanía. Ya, profesora, Chao, profesora, cuídese gracias. mucho.